Iniciamos el día de hoy con dos ponencias de las y los estudiantes del doctorado del programa CEDALC de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, en el que quisimos sea también una reflexión profunda sobre nuestra realidad local, la de Antioquia Profunda y la de este espacio vital que son las escuelas rurales. Para ello queremos invitar a subir al escenario a la doctora Luz Ángela Hernández Castrillón, que nos presentará un trabajo titulado Fundamentos Políticos de la Escuela Rural, Génesis y Tensiones, y a Jorge Alfonso Verdugo Rodríguez, quien disertará sobre el tema Descentralización y Políticas Educativas Rurales para la Equidad. En esta oportunidad, quien coordinará este panel, la siguiente mesa, es la doctora Laura Rovelli, quien es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxco, Argentina, y actualmente es directora de Maestría en Educación y secretaria de Investigaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Quiero entonces que recibamos con un fuerte aplauso a nuestros siguientes invitados, quienes en este primer panel nos darán una mirada en torno a la educación rural colombiana. Bienvenidos. Buen día, bienvenidos, bienvenidas a este panel Miradas en torno a la educación rural en Colombia, en este tercer día de Congreso Internacional. Agradecemos mucho a Rodrigo López la invitación y la organización de este encuentro de diálogo en torno a la política educativa, y también a las autoridades de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, al vicedecano, al secretario de posgrado. Vamos entonces a presentar a los expositores, ambos doctorandos del programa de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, y vamos a dar comienzo entonces a las exposiciones. En primer lugar, entonces, vamos a escuchar a Luz Ángela Hernández Castrillón. La ponencia que va a presentar es Fundamentos Políticos de la Escuela Rural, Génesis y Tensiones. Luz Ángela es doctoranda, como dije, en el programa de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, integrante del Centro de Investigaciones de Directivos Docentes de Antioquia, CEIDEIA. Se desempeña como coordinadora de la Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrio de Santa Rosa de Antioquia. Adelante. Muchas gracias, maestra Laura. Muy buenos días. La educación hace posible, entre muchas otras cosas, pero posibilita que la hija de un campesino que no pudo estudiar, más allá de la experiencia educativa que no vivió su progenitor, aprenda a leer, a escribir y a pensar mundos impensables. Se sumerja en el mundo académico con la piel de quien sintió las luchas propias de las faenas del campo, con las manos que han recolectado café, han sacado caña, con el calor de hogar que se construyó alrededor del fogón de leña y con la memoria de la escuela rural de puertas abiertas. Posibilita una cantidad de cosas la educación. Es un gusto compartir en este espacio algunos planteamientos derivados de la tesis doctoral sobre la emergencia de la escuela rural en Antioquia como asunto de la política educativa
la cual se encuentra en curso y es dirigida por el doctor Pablo Mario Narvaja. En ella se interroga sobre los fundamentos políticos de la escuela rural en Antioquia, sobre las características de estas instituciones en su génesis y sobre los obstáculos que la ruralidad le representó a la génesis de la escuela. Colombia es un país ampliamente rural y la ruralidad es definida por el DANE, el Departamento Nacional de Estadística, como el resto del territorio, como aquella población que está por fuera de las cabeceras urbanas. Y siendo mayoritariamente rural, el informe de Colombia Territorio Rural, una apuesta para el campo, plantea que el desarrollo del país se ha dado con un sesgo de forma mayoritaria a la zona urbana, lo que ha ido en detrimento de la zona rural. Y en este sentido, las poblaciones rurales han accedido en menor medida a los servicios que brinda el Estado, no solamente a nivel económico, sino a nivel social. En este sentido y en el asunto de lo educativo, sabemos las situaciones que se presentan con la escuela rural y derivado de ello, de preguntarnos todos los días por qué si los maestros tienen tan buenas intenciones pedagógicas, se preparan, llegan a la ruralidad, por qué si los gobernantes en sus planes de desarrollo plantean el enorme cierre de brechas y ven la desigualdad como algo inaceptable, por qué si las comunidades se comprometen, qué es lo que pasa con un sistema que hace que la escuela rural, un siglo y medio después de su emergencia, continúe con una cantidad de asuntos que tensionan dar de algún modo elementos que brinden otras condiciones de igualdad para la ruralidad. O sea, ¿qué es lo que hace ello? Entonces, derivado como de todas estas preguntas y muy seguramente todos los que hoy están aquí, podríamos plantear asuntos que tensionan hacer escuela en la ruralidad. Podríamos decir lo que pasa allí, también incluso podríamos plantear de algún modo respuestas a ello, o sea, pasa esto por lo otro. Aquí en este trabajo hay una intención de ir a la génesis de la escuela para indagar no solamente aquello que aconteció en la fundación de la escuela rural en el marco de la República, sino también para traer líneas al presente, para entender de forma contemporánea nuestra escuela rural. He pensado que para generar algunas comprensiones, pero si no se generan las comprensiones, sino que al contrario, se generan más tensiones, pues al menos hay una posibilidad de seguir pensando la ruralidad, de seguirla mirando. En este sentido, entonces, se toma el sistema educativo en Colombia para analizarlo, para mirar qué pasa allí, pero se toma como foco de atención, digamos, como zona de estudio el departamento de Antioquia. Este es un departamento que tiene 125 municipios, de los cuales 117 integran la entidad territorial certificada de Antioquia, donde diariamente alrededor de 200.000 niños, niñas y adolescentes concurren a las escuelas rurales en Antioquia. Estas escuelas rurales durante los años 2014-2015 vivieron un proceso de reorganización y fueron articuladas a las instituciones educativas urbanas y rurales también del departamento, con lo que implica una articulación, o sea, de modo ya toda la parte de gestión académica que se daba en los establecimientos educativos se articula para que sea dirigida desde establecimientos también urbanos. Bueno, una cantidad de tensiones del presente que no voy a profundizar, pero que enuncio para que vamos a la génesis de la escuela a mirar entonces, bueno, cómo se instauró esta escuela entonces en el país, de dónde viene, qué es lo que ha posibilitado que esté así. Para ello entonces nos vamos al siglo XIX y ese desplazamiento se hace mediante el estudio de leyes, decretos, ordenanzas, anales de la Asamblea, informes oficiales de los secretarios de Educación, de los directores de Instrucción Pública de la época, de los discursos de los gobernantes. Entonces se hace como todo un análisis, no solamente de lo que dicen los documentos, sino además de ello, de los silencios que hay en los documentos. Esos silencios también informan unas intencionalidades. Con ello entonces se encuentra que esta escuela rural tiene su génesis a finales del siglo XIX, cuando la legislación la empieza a enunciar, o sea, cuando se visibiliza en la norma. Y con ello se traza una ruta que de forma intermitente, improvisada, iría dando lugar a lo que hoy se conoce en Colombia como escuela rural.
¿Qué es? Es un escenario que es pensado a nivel gubernamental en sus inicios con miras a la homogenización y a la universalización de la educación pública en Colombia, pero que incrustado en la diversidad de condiciones geográficas, ambientales, culturales, sociales de las veredas, fue dando forma a una misma escuela, pero de múltiples formas, porque lo que se conoció en los inicios como escuela rural no fue un espacio físico determinado. Lo que se conoció como escuela rural fue un programa pensado a nivel gubernamental con unos objetos de enseñanza y a la vez una población caracterizada en la legislación. Es el encuentro entre un programa pensado gubernamental y una comunidad. Ese encuentro hace la escuela rural. El programa solo no hace la escuela rural, la comunidad sola no hace la escuela rural, pero en la medida en que la escuela es pensada como el encuentro entre ambos, ello entraría a tensionar de forma contemporánea a hacer escuela en la ruralidad, porque la legislación que la empieza a enunciar, la enuncia como el programa en una comunidad con unos resultados que son iguales para todos y no tiene en cuenta unas características que ya las vamos a plantear. Entonces, ir a esta génesis de la escuela nos permite, de un lado, auscultar la escuela, lo que pasa allí en el sistema, pero también nos permite traer líneas al presente, nos permite traer algunos asuntos que se enuncian allá y que hoy podríamos mirarlos de lo que está pasando. Para ello, entonces, se toma a partir de 1870, cuando se expide el decreto orgánico de instrucción pública, y se analiza hasta 1950, o sea, la primera mitad del siglo XX, porque la escuela no emerge de una vez y para siempre en una fecha específica, ya se va tejiendo alrededor de las necesidades de las poblaciones y también de las consideraciones éticas y políticas del momento. Este decreto orgánico de 1870 plantea entonces, para crear las escuelas rurales se requiere que haya al menos 20 niños agrupados en un caserío o en un paraje y que estén a una distancia de al menos 3 kilómetros de la zona urbana. Que llegue el programa que es pensado a nivel gubernamental y que lo encarna la maestra. En sus inicios en el magisterio fueron mayoritariamente mujeres, y que esté en la comunidad. Pero que además de ello plantea este decreto que va sentando las bases de un sistema, porque la idea es mirar la escuela no como escuela individual, sino en el marco de un sistema. O sea, lo que se plantea en este trabajo es que vamos al sistema, ¿cierto? Entonces, a la vez plantea que si no es posible crear escuelas en la ruralidad, que entonces se cree cualquier otro sistema, que lo importante es que dé idénticos resultados. O sea, importa un programa, alguien que lo encarna, y idénticos resultados en sus inicios. Aquí entonces se empiezan a develar unas líneas que va planteando la legislación, donde además con esta norma y las posteriores que se dieron, como la Constitución Política de 1886 que rigió el país por más de un siglo, el Plan Cerda que posterior a esta Constitución pues se especializó en la parte de homogeneizar la educación, una cantidad de normas empiezan a indicar que el gobierno, la nación asume los contenidos, o sea, los objetos de enseñanza, pero fragmenta. Es un sistema educativo fragmentado en la medida en que la nación asume los contenidos, deja a los departamentos la responsabilidad de nombrar maestros y deja a los municipios la responsabilidad de los locales y del mobiliario. En la medida en que los municipios tenían pocos recursos económicos y las intenciones estaban privilegiadas a la zona urbana, la ruralidad empezó en detrimento dentro de un sistema educativo. Esa fragmentación de un sistema dividido en responsabilidades, hay unas tensiones allí de lo que implica ser escuela rural. Pero bueno, podríamos preguntarnos aquí, entonces, ¿qué acontece con una escuela que surge a finales del siglo XIX, cuando el primer grito de independencia en Colombia se da en 1810 y la primera constituyente se da en 1811, que es la constituyente de Cundinamarca y que establece los objetos de enseñanza? O sea, ¿qué pasa allí? Es una pregunta muy válida, ¿cierto?, para la escuela rural, porque aparte de esta constituyente se da la posterior a la independencia que se da en 1819. Colombia está celebrando el bicentenario durante este año, pero posterior a esa constituyente de 1819 se da la de 1821, donde se plantea que, estipulado un buen sistema de enseñanza, es preciso entonces que la ilustración llegue a todas las capas de la población, independiente de la zona.
y que entonces en la medida en que la gente aprenda a leer y a escribir va a poder cumplir sus deberes, sus derechos y se va a dar también el sostenimiento de la religión y de la moral. Entonces, con estas bases del sistema educativo que se van dando en esta época donde no aparece la escuela rural, se va dando una lectura. Ello explicaría que la escuela rural no esté ahí porque el inicio de la escuela implicó universalizar. O sea, implicó que los objetos llegaran a todas las capas de la población independiente donde estuvieran. Entonces, en la medida en que la homogenización atraviesa la génesis de la escuela, hace que la escuela se vaya expandiendo en el territorio sin tener en cuenta unas características. En este asunto de la escuela que de algún modo se homogeniza en la génesis del sistema, entonces por esta época se crean en 1821 la primera escuela normal con el objetivo de normalizar, igualar, pautar. Hay allí entonces unos elementos de homogenización que es importante tenerlos y que ello daría respuesta a por qué entonces no aparece la escuela rural en los inicios del sistema educativo. Derivado entonces de esto, se empiezan a tejer algunos asuntos que nos van dando una lectura y una memoria para generar algunas comprensiones de lo que luego en el devenir de la escuela fue posibilitando que se creara en la ruralidad y fue posibilitando que se hiciera de acuerdo a las necesidades y características de la población. En la medida entonces en que a las comunidades llega la escuela como un programa, con una comunidad caracterizada en la legislación, no se tiene en cuenta a nivel de la legislación las características de las condiciones rurales y ello entraría a tensionar de forma contemporánea la escuela. Estas condiciones de la escuela rural en sus inicios estuvieron dadas de la siguiente manera. Cuando los municipios asumen entonces la responsabilidad de construir los locales y del mobiliario, pero estos en la legislación dice que si no se tienen, la comunidad los puede proveer, la comunidad puede generar estos espacios y las comunidades en la medida en que no tienen los recursos para ello, van haciendo como pueden, las escuelas van teniendo diversas formas. La escuela puede ser una caseta de paso, puede ser la sala de una casa, puede ser una choza, porque es el espacio que la comunidad campesina puede brindar y la comunidad es presionada a hacerlo. Ahora, no fue en este sentido homogéneo en todo el sistema. Hubo sitios donde la escuela llegó elaborada, diseñada por el gobierno a través de los municipios. Hubo sitios, pero hubo sitios donde no y el gobierno, la legislación, admitió que se podían crear de diferentes formas. En este sentido, entonces, las comunidades que no conocen la escuela le van dando la forma que pueden. Ahí hay un elemento que podríamos pensarlo de forma contemporánea y es el hecho de que, por ejemplo, hay muchas escuelas aún hoy en nuestro país que siendo financiadas por el gobierno, que siendo públicas, que llega la maestra, están en territorios que son privados, en terrenos privados. Y en la medida en que están en terrenos privados que no se sabe de quién son, porque los donaba un campesino y para el campesino la palabra siempre fue fundamental. Dio la palabra y quedó el terreno, se hizo la escuela ahí y se fue haciendo como pudo. En la medida en que esa palabra y en que eso se fue dando, se fueron naturalizando unas prácticas en ello. Entonces, las escuelas existen ahí. El punto con esas escuelas es que no se pueden invertir recursos públicos porque están en predios particulares. Entonces uno pregunta, y entonces uno dice, ¿dónde está entonces la gestión de los maestros? ¿Dónde están entonces las intenciones éticas y políticas de los gobernantes de turno que durante 150 años han hecho que esto suceda? ¿Dónde está entonces la comunidad? Pero resulta que no se trata solamente de sujetos. Somos sujetos y manados a un sistema y en la medida en que el sistema toleró que a la ruralidad llegáramos de esta manera, con unas carencias y con unos asuntos que no tienen en cuenta las características del campo, se fue naturalizando dentro del sistema unas formas de mirar la ruralidad. Yo lo veo así como que vea, es una zona que nada tiene, algo que se le dé ya es mucho. Entonces eso se fue naturalizando en un sistema y también nosotros que reproducimos un sistema de algún modo estamos ahí. Entonces también hay algunos elementos ahí por pensarlos, solamente por traer algunos al presente, habrían muchos otros para problematizar. Ese encuentro entonces con esas características donde las escuelas además fueron escuelas que podían ser permanentes, o sea, se establecen ahí, aunque no fue todas al mismo tiempo, pero sí se establecen de algún modo para siempre,
O también pueden ser escuelas alternas donde los niños iban un día y las niñas iban otro día. Y también pueden ser escuelas periódicas que las ponían de algún modo un tiempo y un espacio y se las llevaban. También fueron características que entraron a tensionar. Ahora, es válido también pensar en qué contexto va emergiendo la escuela rural. El siglo XIX, un país devastado por la guerra independentista, pero además devastado por las guerras civiles. Los historiadores documentan al menos 9 guerras civiles, y la guerra civil no solamente era de algún modo una discusión con una idea del otro, sino que esa guerra implicaba literalmente eliminar a un otro. Y eso también fue configurando unos modos de país, unas formas de representación social y cultural. Además, en esa época se da de algún modo la naciente hegemonía oligárquica, que el poder económico estaba concentrado en pocas manos y con el ascenso al poder gubernamental se generaba control sobre el resto de población. Esto para tenerlo en cuenta sobre ese contexto en el que emerge nuestra escuela rural. ¿Qué elementos entonces de forma contemporánea se van tensionando? Porque entonces se hace el análisis del siglo XX, un siglo posterior, pues digamos que a esta génesis del sistema, que va a la escuela expandiéndose en el territorio nacional y en el departamento de Antioquia donde se hace el estudio. Esta escuela se va expandiendo con sus características, con sus necesidades, pero que también responde, digamos que al sistema educativo, pero también a corrientes que se venían dando a nivel mundial. Porque también cuando miramos la escuela, miramos el sistema, pero también tenemos que mirar qué se está dando a nivel mundial, ¿cierto? ¿Qué está pasando allí? Porque unos países empiezan a depender de otros. Se observa, por ejemplo, que en la década de 1870 Colombia consulta a Estados Unidos, envía una carta preguntando, venga, ¿ustedes cómo hacen con la asistencia, con la alimentación de los niños? O sea, ya hay un asunto de preguntar a unos otros de afuera, ¿cómo están haciendo ustedes ahí? Bueno, son otros asuntos que no voy a entrar ahí a profundizar, pero que también son válidos. Lo que enuncio a nivel mundial es, por ejemplo, que el siglo XX al inicio estaba viviendo el movimiento de las pedagogías activas y cómo ello también entró a tensionar la escuela rural, porque con todas las carencias que tenía, empieza. Es que esta escuela es muy tradicional, esta escuela tiene que ser activa, y esto se da en la primera mitad del siglo XX. Y es esa forma como la ruralidad, sin tener las condiciones, tiene que empezar a mirar entonces cómo hago para que sea activa, cómo hago para que tenga unas pedagogías que respondan a la articulación de los intereses de los niños y de la relación con el contexto. Otro asunto que tensionó el hacer escuela en la ruralidad tuvo que ver con la parte de las asistencias, de que no se tuvo en cuenta que los niños iban a caminar demasiadas distancias para llegar a la escuela, y los informes dan cuenta de que muchos niños apenas recibían una alimentación al día, y ello hacía que era muy imposible llegar. Entonces se empieza a dar lo de la sopa escolar, así se llama en sus inicios. Los niños llevaban su propia ración, los que podían, y entre todos hacían una sopa para poder regresar nuevamente a la casa porque las distancias eran muy largas. De allí entonces surgen las huertas escolares para empezar a alimentar la población en este sentido. Ello también da unos elementos para entender el asunto de las características de la ruralidad. El asunto que mencioné de los locales, el nombramiento de los maestros también. Para la ruralidad se podía llegar sin ningún tipo de titulación. En 1936, algo así, uno de los informes plantea que es escandalosa la cifra de que el 75% de los maestros no tengan titulación. Pero a la vez el informe dice, pero un momentico, miremos la ruralidad. En la ruralidad el sistema dice que los maestros no tienen que tener titulación, así que la cifra deja de ser escandalosa. O sea, eso se admite, eso se puede. Se acaba el escándalo en el asunto. Entonces también esas condiciones en que a la ruralidad se podía llegar. Lo de las pedagogías y el asunto de que la escuela es vista como sinónimo de civilización. Entonces, como el campo recibe un asunto exógeno para él, pensado a nivel gubernamental, pero que también le dice que ese es el medio. En los inicios solamente podían votar los hombres, pero no todos los hombres. Bueno, las mujeres fue mucho más después, a mediados del siglo XX. Los hombres, pero no todos, solamente los hombres que sabían leer y escribir o que tenían muchos recursos económicos, y dicen cuánto. Entonces es eso. O sea, este es el medio para que ejerza una ciudadanía. Entonces, como un objeto extraño, pero además es el que me posibilita ser ciudadano, porque una cantidad de población, sobre todo en la ruralidad, no podía acceder a ese derecho. Bueno, algunos de los asuntos para continuar pues en este panel, y los dejo ahí como en la mesa para no seguramente generar comprensiones, seguramente seguir tensionando. Con ello quisiera como plantear esto para finalizar.
Las relaciones entre las decisiones gubernamentales y la escuela rural observan que esta última viene siendo la consecuencia de la intencionalidad que sobre la fundación y posterior consolidación de la República va tejiendo el sistema educativo. Por tanto, siendo un objeto previamente construido y exógeno para el campo, solo toma vida cuando se encuentra con la ruralidad, lo que le desafía y le genera tensión. En este sentido, y derivado de la investigación en curso, se propone como elemento para reflexionar la forma en que la ruralidad tensiona esa génesis de la escuela. La escuela rural, en su génesis y su relación con la contemporaneidad como parte del sistema educativo, generan un gran desafío para el campo académico y una posibilidad para la escuela que, asentada en la diversidad geográfica de las veredas, constituye el puente de acceso a la democratización del conocimiento como el pasaporte a mundos impensables. De este modo, la escuela posibilita que sea la puerta abierta al futuro, puesto que el hijo o la hija del campesino que no pudo estudiar puede ser cualquiera de las personas que hoy asisten a este evento. Mantener la puerta abierta al futuro, aún en medio de las desigualdades, las carencias, las intermitencias que traspasan las condiciones de acceso, permanencia y oportunidades de mejora. La escuela rural está atravesada por una densidad histórica que la sitúa y la reorganiza en términos de lo que es o no admisible dentro del sistema, en lo que les enuncia como lo uno, el todo, el objeto, el sujeto. Son universales, no son universales, sino que son procesos singulares de unificación, de objetivación, de subjetivación, procesos inmanentes a un determinado dispositivo. Y en este mismo sentido, Pablo Mario Narvaja plantea que son creencias que se legitiman dentro de la educación políticamente organizada, es decir, dentro del sistema educativo, a partir de un conjunto de reglas que determinan su verdad y que podríamos considerar como constitutivas de cierta pedagogía escolar, puntualiza Narvaja. Bueno, después de esta excelente exposición, vamos a escuchar a Jorge Alfonso Verdugo Rodríguez con la ponencia Descentralización y Políticas Educativas Rurales para la Equidad. Jorge es sociólogo de la Universidad Nacional, máster en política, estudiante, por supuesto, del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Fue director de participación del sector educativo y de formación de docentes de la Secretaría de Educación de Bogotá y subdirector del Instituto de Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico, IDEP. Se ha desempeñado como docente universitario en Sociología y Educación y actualmente hace parte del equipo de formación de docentes del Ministerio de Educación Nacional. Bienvenida. Sí, muy buenos días para todas y todos. Muchas gracias. Y un gusto participar en el panel con la profesora Ángela y la profesora Laura sobre el tema de la ruralidad. Continuando con la reflexión y haciendo una mirada un poco más contemporánea, voy a hablar de la descentralización y las políticas educativas rurales. Estas reflexiones hacen parte de un proyecto de investigación sobre el papel de las entidades territoriales, secretarías de educación municipales y departamentales en la formulación y en la implementación de las políticas públicas. Los tres temas para observar son, uno, revisar rápidamente unos indicadores de la educación rural que hacen evidente los rezagos y las distancias entre la educación rural y la educación urbana y que tienen una historia que señalaba la profesora Luz Ángela y que debe revisarse de historia para entender por qué esas distancias. Dos, una reflexión sobre la descentralización, digamos, para pensar las políticas educativas que deben adelantar los municipios y los departamentos, hay que mirar el marco de la descentralización en el país. Y tres, aprender de las experiencias de educación y desarrollo territorial que adelantan, uno, las comunidades y dos, las comunidades relacionadas con las administraciones municipales, que es como el foco de estudio. Para mirar las brechas, pues hoy Colombia cuenta con varios informes nacionales que hacen visible esta distancia y estas brechas. Está el informe de Visión Rural,
el Informe de Desarrollo Humano, el Censo Nacional Agropecuario y otros diagnósticos del sector que corroboran lo que los docentes y los directivos docentes ven en las escuelas diariamente. Es esencialmente una información que hace evidente esto. ¿Qué nos dice esos datos? Que hay unas brechas en múltiples dimensiones, en acceso, en permanencia, en calidad vista a través de resultados, en acceso a la educación superior, digamos, y en años de estudio. Un ejemplo tiene que ver con años de escolaridad. En la columna azul están lo que llamaríamos zonas urbanas y en la gris zonas rurales. Para el año 2016, el último año, la población de 15 años o más alcanzaba 6 años de escolaridad. Y en las zonas urbanas alcanzaban casi 10 años. Digamos, hay una distancia de 4 años, una brecha de 4 años, pero la otra cosa que nos dice la gráfica es que esa distancia se mantiene. En los últimos 20 años, a pesar de las políticas educativas que dicen, mira, vamos a cerrar las brechas, vamos a disminuir las distancias, 20 años después permanecen esos 4 años de distancia. En el 97, en la primera línea, eran de 3.8 en lo rural y 7.9 en lo urbano. Entonces, ahí hay una reflexión que hacer. ¿Qué ha pasado? Que a pesar de muchos esfuerzos se mantienen estas distancias. Pareciera que fueran unas distancias estructurales. Hay que revisar dónde están sus orígenes. Esto también se observa, estas mismas distancias se observan en otros indicadores. Acá, por ejemplo, están las coberturas en los distintos niveles educativos: transición, básica primaria, básica secundaria y media. Y aunque hay las dos primeras, los azules más oscuros, las dos primeras columnas corresponderían a los sectores urbanos, ciudades y ciudades intermedias, y los dos siguientes a las zonas rurales. Allí entonces lo que se muestra es que hay unos avances en coberturas en básica primaria y media, más o menos 7, 8 de cada 10 estudiantes están allí, pero los retos permanecen en educación inicial, en transición y sobre todo en educación media. En transición, estas cifras son optimistas, yo creo, 3 o 4 de cada 10 estudiantes en la ruralidad están en transición. O sea, de cada 10 niños en la ruralidad, 3 están en transición. En los sectores urbanos alcanzan casi 6 o 7. Pero la gran preocupación es en educación media. De cada 10 niños en la ruralidad, solo 2 o máximo 3 están en educación media. O sea, allí está la gran deserción. Y cuando llegan a educación superior, solo 1 de cada 10 niños entra a educación superior. Entonces, digamos, estos datos lo que muestran es las grandes brechas entre el mundo rural y yo creo que algo muy importante que decía la profesora Luz Ángela, y es un sistema educativo fragmentado. Muchas veces hay un sistema educativo nacional que brinda oportunidades y que permite a las personas desarrollar un ciclo completo desde la educación inicial hasta la educación superior, y acá lo que vemos es que eso no se cumple. No se cumple para los sectores populares y no se cumple para los sectores rurales. Entonces, es un sistema educativo que tiene una oferta desigual en condiciones de calidad para los estudiantes. Y lo que señalan también los estudios es que esos factores, digamos, dependen del sector educativo. Los factores relacionados con estos elementos, algunos dependen del sector educativo y son diferentes. ¿A qué me refiero? Condiciones de infraestructura, de conectividad, de acceso a procesos de formación por parte de los docentes, es mucho más difícil en los espacios rurales. A condiciones laborales, en la ruralidad hay más niveles de provisionalidad de los docentes que en lo urbano. A modelos de gestión, los modelos de gestión son los mismos para la zona urbana que para la zona rural y no conoce y no entiende los temas de dispersión escolar. Tenemos instituciones educativas en las zonas rurales con más de 10 o 12 sedes. ¿Cómo se puede gestionar una sede de esa manera? Entonces, por lo tanto, hay varios factores relacionados con estos indicadores. Lo que señalan es que habría un sistema educativo segmentado. En esta gráfica también hay otros indicadores, pero más allá de los indicadores y de las estadísticas, creo que como que la idea central allí es la fractura que hay del sistema educativo.
Frente a indicadores, entonces, cerrando esta primera parte, estarían allí dos elementos claves. Uno, las brechas, y más que las brechas, la permanencia en el tiempo de las brechas, y dos, la fragmentación o segmentación del sistema educativo. Una segunda dimensión para mirar el tema de políticas educativas en el marco de la descentralización es revisar cuáles son las características de la descentralización como esquema de gobierno del sistema educativo. Aquí, ¿qué nos dice la descentralización? Digamos, en cualquier modelo de descentralización, la atención es si las funciones y las competencias que cumplen las entidades territoriales, municipios o departamentos, están equilibrados con los recursos y las capacidades para desarrollar esas competencias. Digamos, ese es el gran reto y esa es la evaluación o la valoración que hay que hacer de un modelo descentralizado. Para el caso del país, hay antecedentes de descentralización del sector educativo desde la década de los 80, pero es en los 90 con la Ley 115, la Ley General de Educación, y la Ley 715 del 2001, que se estructura y se entregan competencias a los diferentes niveles territoriales que hace el ministerio, que hacen las entidades territoriales de nivel departamental, municipal. Y allí, digamos, hay dos elementos que se reflexionan, digamos, los balances que hay. Y es uno, muchas veces se ha trabajado la descentralización como un mecanismo más operativo y administrativo, digamos, esas son las dimensiones más fuertes, y no tanto académico y pedagógico. Esas dimensiones no aparecen. Muchas veces se dice, lo académico es responsabilidad del colegio, hay autonomía, pero más allá de eso no hay aportes ni recursos para que desarrollen esa autonomía. Lo mismo pasa hacia las entidades territoriales. Y otro aspecto es que se dice que el nivel central formula la política general, define las orientaciones y evalúa. Y la entidad territorial, digamos, es la responsable de la prestación del servicio. Y aquí hay que revisar si esa distribución es la más adecuada, teniendo en cuenta que lo que sucede realmente es que las entidades territoriales, las secretarías de educación municipales y departamentales, en el desarrollo de la prestación del servicio, también formulan, contribuyen a la formulación y a la implementación de la política. Entonces también allí cumplen esa función. Y dos, el tema de la evaluación del sistema educativo, que termina estando en manos del nivel central cuando deberían existir otros niveles. Pareciera que el nivel central estructura la oferta, estructura las condiciones de la oferta que debe prestar las entidades territoriales. Por lo tanto, allí hay un espacio para revisar las características de la descentralización. Lo importante para el caso del estudio es como resaltar las posibilidades de acción de este nivel intermedio, de las secretarías de educación, de los departamentos y los municipios en la formulación de la política educativa y la necesidad de mejorar procesos de coordinación entre los distintos niveles. En la gráfica están como mecanismos de estructuras multinivel, cómo relacionar el nivel central con el nivel departamental y el nivel municipal en cuanto a la formulación de política pública y cómo repensar la asignación de funciones y la asignación de recursos, porque los balances que hay es que muchas entidades territoriales no cuentan con las capacidades. O sea, la descentralización no ha pensado en detalle en cómo garantizar esas condiciones, esos recursos que no solo son económicos, sino son equipos técnicos, personas y culturas institucionales para formular e implementar la política educativa. Esto es, como de manera general, el segundo componente que tiene que ver con la descentralización, pero solo quería hacer una reflexión ahí muy rápida sobre el tema de recursos. Vamos. Pensar la política educativa implica pensar los recursos. Y para la descentralización en el país, lo que muestra la gráfica aquí es que la mayoría de recursos vienen de transferencias del nivel central. Digamos, es un sistema muy dependiente del nivel central. Lo verde, más lo rojito, más lo azul, todas esas partes son transferencias del nivel central que corresponde a más del 90% de los recursos que maneja el sistema. Es una característica allí. La financiación del sector depende mucho del nivel central y en promedio las entidades territoriales alcanzan a dar el 10%. Y esto pues varía, hay entidades territoriales, Bogotá, Medellín, Bogotá, Barranquilla, digamos las ciudades grandes que tienen capacidad de dar un poco más, pero el promedio general es ese. El 90% es del nivel central. Dos, sobre recursos. Comparativamente, el sistema educativo tiene baja financiación, comparativamente con otros países de la región, con Ecuador, con Brasil, con México, la inversión por estudiante es la más baja.
Entonces, es un segundo elemento. Uno, una dependencia de transferencias de nivel central. Dos, un sector con baja financiación. Y tres, que la mayoría de recursos de descentralización, el 95% de recursos, se van a gastos de funcionamiento del sistema. Nómina de docentes, nómina de administrativos. Por lo tanto, los recursos más bajos, menos del 5%, van a temas de calidad educativa. Esto pues lleva a pensar, digamos, si no hay recursos para calidad, ¿cómo mejorar la calidad? Ni en lo urbano ni en lo rural, digamos, todo se gasta en funcionamiento. Entonces, esto yo creo que es interesante tenerlo allí como una referencia, el tema de recursos en el marco de la descentralización, para mirar cómo puede repensarse este equilibrio de funciones y de competencias de las entidades territoriales. Eso sería como el marco, digamos. Indicadores de educación rural y descentralización. Y lo último es, a pesar de esas condiciones difíciles, existen experiencias muy importantes que desarrollan las comunidades y las entidades territoriales en los temas de educación rural. Acabo de señalar solo rápidamente 3, pero hay muchas más experiencias que se han identificado. Digamos, está una que se menciona, digamos, a nivel nacional, es la experiencia de la Secretaría de Educación de Caldas. Esta experiencia lleva más de 25 años, es una experiencia que se desarrolla en alianza con la Federación Nacional de Cafeteros, entonces digamos ahí hay un aporte importante y continuo, y tiene múltiples programas, todos referidos, y la base es Escuela Nueva y Modelos Flexibles. Esta Escuela Nueva, posprimaria, educación media, escuela virtual y educación superior, digamos, como que intenta atender el conjunto de la población en los distintos niveles educativos. Está el tema de Valle del Cauca, con unas apuestas sobre proyectos pedagógicos productivos, digamos, el centro ahí para la atención rural es eso, el tema de incluir productividad. Y está la experiencia de Cundinamarca, en alianza con una universidad departamental, la Universidad Uniagraria, que trabaja en un sistema integrado de educación rural. Entonces, digamos, ahí hay un conjunto de experiencias que vale la pena revisar y vale la pena aprender desde el nivel central y compartir con otros departamentos para conocer cuáles son esos logros. Hay algunos elementos que podríamos señalar que son elementos comunes a esas experiencias, son estos 4 ejes. Pensar la educación y el desarrollo territorial implica pensar, en primer lugar, el territorio y la identidad. Digamos, eso es común a estas experiencias. El primer eje de trabajo es el territorio y un proyecto de identidad. ¿Quiénes somos y qué queremos como proyecto educativo y como comunidad en general? Un segundo aspecto que tiene que ver con todo lo comunitario y la participación, que está en los orígenes de la escuela rural, cómo involucrar a las familias, cómo desarrollar gobierno escolar y generar participación. Una dimensión que está en los proyectos, que es central, que tiene que ver con lo productivo y con lo ambiental, cómo las instituciones educativas rurales, las escuelas, los colegios, adelantan proyectos productivos y adelantan proyectos de protección ambiental. Digamos, es un elemento que es común a las experiencias. Y una reflexión sobre el posconflicto, digamos, cómo las escuelas generan un espacio de reflexión. Han vivido el conflicto en la zona rural, cómo generar un espacio de reflexión, de construcción de paz y superación del conflicto. Entonces, esos son elementos comunes de las experiencias. Y para terminar, otro aspecto que nos enseñan las experiencias de educación rural es que el proyecto educativo debe enmarcarse en un proyecto mayor. El proyecto educativo tiene que ligarse a una apuesta de sociedad o de ruralidad. Y aquí hay 2 elementos de referencia. El informe de desarrollo humano, Razones para la Esperanza, que señala que los elementos estructurales de la desigualdad campo-ciudad pasan por 3 aspectos. 1, el problema de la tierra. 2, el problema de la inserción desigual de la economía campesina. Y 3, el problema de la representación política. Termina diciendo el informe que esas desigualdades históricas tienen que ver con acceso a tierra,
participación de la comunidad campesina desde sus intereses y inclusión desigual. Por lo tanto, un proyecto de educación rural tendría que leer e involucrarse con estas tres dimensiones: fortalecer la participación, fortalecer lo productivo en una inserción más equitativa y fortalecer y hacer una reflexión pedagógica sobre el problema de la tierra. Y un segundo referente para pensar ese proyecto colectivo estaría en el acuerdo final de terminación de conflicto y construcción de paz, donde en su primer punto señala que la educación rural hace parte de una reforma rural integral, donde esa reforma busque el bienestar y cierre las brechas regionales y territoriales. Entonces, esto es lo que también podríamos aprender de las experiencias territoriales, y es enmarcar el proyecto educativo en un proyecto más grande de sociedad, más ambicioso de transformación de las condiciones del campo. Gracias. Bueno, brevemente, y felicitar primero a ambos expositores por este aporte panorámico, pero tal vez a la vez en profundidad, sobre la educación rural en Colombia. En primer lugar, me gustaría destacar el hecho de que ambos doctorandos han podido enmarcar sus proyectos de investigación en las líneas del doctorado en educación de la Universidad Nacional de La Plata, pero en una agenda mucho más amplia, como pueden ver, regional, que les permite recuperar tradiciones, problemáticas que tienen que ver con su propio país, con ustedes, con las problemáticas de Colombia, pero que a la vez nos enriquecen a nosotros a través de una perspectiva comparada, porque muchas de las cuestiones que fueron mencionando, sin dudas, hay un análisis a comparar en torno a las políticas, a la segregación, a las desigualdades de nuestras sociedades. Así que, bueno, en primer lugar, destacar esto, esta producción, que es posible en una mirada que se complementa, que se enriquece a través de la formación y la producción de conocimiento en diálogo con ambos países. En segundo lugar, me gustaría destacar esta cuestión que planteó Luz con respecto a la importancia de los enfoques históricos y de las trayectorias históricas de las políticas. Me parece que, digamos, esa primer problematización de la invisibilización de lo rural en la consolidación del sistema educativo nacional da cuenta de algo que decía Jorge después, ¿no? De un problema político. De esa invisibilización también se traduce en un acceso o un estatus de segunda categoría de la ciudadanía o de aquellos ciudadanos en lo rural, ¿no? Y una lucha por acceder a esa categoría de primera, ese estatus de ciudadanía de primera y ese acceso a la educación de todos los ciudadanos en Colombia, ¿no? Me parece que ahí marca un primer punto en la configuración del sistema problemático. Y como decía Luz, esos silencios de la política en torno a la rural dicen muchísimo, ¿no? Sobre las tensiones entre lo rural y lo urbano en la configuración de un modelo de civilización, ¿no? Donde lo rural queda apartado, queda segregado por las élites políticas. Y también me pareció muy interesante que ambos trabajos combinan esta mirada sobre los programas políticos, pero también apuestan, digamos, no solo al programa gubernamental o analizar esa dimensión, sino a las comunidades, ¿no? En ambos casos se recupera los aportes, las problemáticas de las comunidades, en el caso de Luz, como comunidad de sentido, ¿no? La ruralidad o la educación rural no solo es un programa gubernamental, es una comunidad de sentido dinámica, en lucha, en disputa y configurando distintos formatos educativos. En ese sentido, y recuperando también algunas discusiones en la Argentina, me parece que este circuito, como bien decía Jorge antes, segmentado, fragmentado, educativo, también ha permitido pensar y tensionar el modelo
de la escuela tradicional, ¿no? Ese formato que se ha ido configurando de forma más irregular y con el aporte de las comunidades, digamos, desde el territorio, también digamos, tensiona en su clave de periodicidad, digamos, en distintas dinámicas, el formato de la escuela tradicional. Así que ahí también me parece que hay un gran aporte para seguir explorando y dialogando entre ambos países. Muy interesante también esta dinámica de la expansión de la educación rural que hace tensión entre un proceso de homogenización que se impone culturalmente a través de la escuela pública o de la escuela tradicional y el particularismo, ¿no? de la comunidad rural y que queda bastante segregado, digamos, de ese formato. Y otra cuestión bien interesante que planteaba el trabajo de Luz es esta tensión entre los espacios y las temporalidades, ¿no? Los espacios, digo, esa presencia de lo público, de lo privado, lo comunitario, de distintos actores en el plano de la política más local, que sin duda problematizan, complejizan, digamos, los procesos de implementación, pero también de diseño de la política. Y por último, pasando al análisis de Jorge, Jorge ha trabajado mucho en un análisis de política educativa, en este caso ha presentado algunos indicadores macro que justamente nos permiten ver esas brechas de segmentación, ¿no? En la configuración del sistema educativo y de nuestras sociedades latinoamericanas, pero quisiera destacar algo que le ha permitido también el programa de estudios, que es hacer foco en ese nivel intermedio de la política, ¿no? Jorge ha tenido mucho reparo y atención en también ver las dinámicas políticas intermedias y de qué manera en el plano municipal, distrital, se reformulan, se resignifican, adquieren nuevos sentidos, hay nuevas pujas en torno a esa política que es diseñada en el plano central gubernamental. Me parece que ahí dialogamos muchísimo con otros trabajos de Argentina, que justamente, digamos, abren esa caja negra de lo local y sobre todo cómo es repensado, resignificado lo territorial, lo político y en ese marco también, obviamente, lo educativo en entornos, digamos, más locales, con actores, digamos, más dinámicos que son recuperados por la investigación. Y para cerrar, bueno, retomar la idea de Jorge, que también está en el trabajo de Luz, que sin duda pensar la educación rural en nuestras sociedades latinoamericanas es pensar no solo un proyecto educativo, sino pensar nuestros estilos de desarrollo como sociedades y también pensarnos en clave de sociedades que amplíen, que democraticen y que incluyan a sectores que, como vimos en ambas presentaciones, han sido tradicionalmente postergados y otros nuevos sectores y dinámicas y grupos más minoritarios de género, de diversidad, que se incorporan a esa demanda por una ciudadanía de primera categoría. Muchas gracias. Muchísimas gracias de nuevo a nuestros invitados con quienes hacíamos este primer panel, Luz Ángela Hernández Castrillón, Jorge Alfonso Verdugo Rodríguez y por supuesto la coordinadora, la doctora Laura Rovelli. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Estamos en el 4º Congreso Internacional de Política Educativa de América Latina.